Buenas noches, profesor. Eh, en esta ocasión vamos a exponer la evaluación final del curso de Derecho Internacional, conformado por los integrantes Giancarlos Barrio Fernández, Rodil Hugo Ríos Delgado y la persona que le habla es Juan Bachano Franco Luis Alberto, sobre el caso Odebrecht y su demanda. El caso Odebrecht en el Perú se relaciona como uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sucedido en el país y gran parte de América Latina. La trama de la corrupción involucra a la empresa brasileña Odebrecht, una de las constructoras más grandes del Perú más grandes del mundo, y funcionarios peruanos de alto nivel que recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos de infraestructura y obras públicas. El caso de Odebrecht se hizo público a fines del 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la empresa había admitido haber pagado más de $1.000 millones en sobornos a funcionarios de varios países, incluido el Perú, a lo largo de casi una década. Estos sobornos tenían el propósito, ¿no?, de asegurar contratos por la construcción de proyectos de infraestructura como carreteras y puentes y otras obras de saneamiento. Las investigaciones en Perú revelaron que altos funcionarios, incluidos expresidentes, ministros y otros políticos, habían recibido sobornos millonarios de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la adjudicación de proyectos. Entre los implicados más destacados se encuentran a los expresidentes, ¿no? A Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y otros políticos y empresarios. El caso Odebrecht de por sí desencadenó una ola de indignación y protestas en el Perú, ya que evidenció la profunda corrupción en las instituciones gubernamentales y en el sistema político. Las investigaciones y juicios posteriores llevaron a la detención y condena de varios involucrados, mientras que mientras que otros enfrentaron procesos legales en curso. Además, el escándalo tuvo un impacto significativo en la percepción pública de la clase política y en la estabilidad del país. La respuesta en el caso de Odebrecht, en respuesta al caso de Odebrecht, se implementaron reformas legales y medidas de transparencia, ¿no?, para prevenir futuros casos de corrupción en la contratación pública y en el ámbito político en el Perú. En cuanto a los antecedentes, ¿no? Podemos encontrar el gasoducto sur peruano, que fue un proyecto de infraestructura crucial, ¿no?, para el desarrollo energético del Perú, diseñado para transportar gas natural desde el sur del país hasta la costa. Este proyecto tenía como objetivo impulsar la economía, reducir dependencia de combustibles fósiles importados y mejorar la infraestructura energética. En cuanto al desarrollo del escándalo, eh, el escándalo estalló de por sí cuando se reveló que Odebrecht había estado involucrada en una amplia red de corrupción a nivel internacional. Como ya mencioné anteriormente, esto fue producto de la revelación de sobornos a funcionarios y políticos, ¿no?, de altos mandos. Las consecuencias políticas y sociales que contrajo el escándalo tuvo graves consecuencias políticas y sociales en el Perú. La revelación de la corrupción y sobornos asociados con el proyecto generó la indignación pública y la desconfianza hacia el gobierno y las demás instituciones. Hubo protestas y llamados de rendición de cuentas, lo que llevó a la a una agitación política significativa, ¿no? En cuanto al proceso judicial y sanciones, ¿no? El proceso judicial resultante llevó a la detención y enjuiciamiento de varios funcionarios y ejecutivos de Odebrecht, así como figuras políticas clave. Los tribunales peruanos llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y aplicaron sanciones en casos de corrupción y sobornos relacionados con el gasoducto surperuano y otros proyectos. A continuación, le doy pase a mi compañero Hugo. Buenas noches, profesor. Luis, ¿puedes bajar la pantalla para seguir con la exposición, por favor? Gracias. Este escándalo sirvió como un llamado de atención por la necesidad de implementar reformas de anticorrupción en nuestro país. El gobierno y las instituciones tomaron medidas para fortalecer la transparencia en las adjudicaciones de contratos y proyectos de infraestructura que tenía nuestro país, así como para mejorar la supervisión de las empresas extranjeras que operan en nuestro país. Entonces, se implementaron medidas de control con más estrictas, medidas de control más estrictas para prevenir futuros casos de corrupción en nuestro país. Bueno, ahora nos vamos a centrar en
en la noticia, Odebrecht y el gasoducto subperuano ante el CIADI. Para empezar, Odebrecht presenta una reclamación contra el Estado peruano ante el CIADI, alegando que el Estado peruano había violado sus derechos como inversor en el extranjero bajo contratos de inversiones. Odebrecht presentó una solicitud de arbitraje exigiendo más de 1.200 millones de indemnización, argumentando que nuestro país violó sus obligaciones bajo convenios entre el Perú y la Unión Económica Belga Luxemburga para la promoción y protección recíproca de inversiones. En relación al proyecto Gasoducto Surperuano, Odebrecht presentó una evidencia que respaldaba su reclamación, incluyendo documentos que demostraban cambios significativos en las condiciones del contrato. También presentó que las regulaciones gubernamentales y decisiones políticas que impactaron negativamente en la inversión se argumentaron que estas acciones fueron violadas por el Estado peruano como inversor, extranjero por Odebrecht. Bueno, al respecto es necesario precisar que el Estado peruano ratificó tratados internacionales mediante los que asumió obligaciones de promoción y protección. Eh, Según el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, forma parte del derecho interno. Estos tratados tienen como finalidad que los inversionistas y inversiones extranjeros gocen en el Perú en tanto último haya sido ratificado el tratado, de un marco potencial de protección adicionalmente al que las leyes nacionales le otorgan, el cual no puede ser derogado ni limitado por normas internas, ni por actos de autoridades nacionales, regionales o locales. En esta línea, para la solución de estas controversias se tenía que surgir entre los estados entre los estados y derechos u obligaciones contempladas en los tratados. Estos instrumentos internacionales generalmente prevén un órgano jurisdiccional competente al que las partes hayan reconocido como tal. En esta línea, en este contexto, el 9 de agosto de 1993, Perú ratificó el convenio sobre el arreglo de diferencias relativas e inversiones entre estados y entre estados y nacionales de otros estados. Tratado multilateral formando por los directores ejecutivos del Banco Mundial en aras de cumplir el objetivo del banco proveedor. La inversión internacional, el mismo que fue ratificado por 154 estados contratantes. Este convenio sentó las bases para la creación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, que sus siglas son CIADI. Esta institución está dedicada al arreglo de diferencias relativas entre inversionistas internacionales con países. De acuerdo al artículo 25 del referido Tratado de la Jurisdicción del CIADI, se extiende las diferencias de la naturaleza jurídica que surgen directamente de una inversión entre un Estado contratante o cualquier subdivisión política u organismo política de un Estado contratante, acreditándolos ante el centro de dicho Estado y, y el nacional de otro Estado, y que las partes hayan consentido por escrito en someter centro. Eh, en el caso particular de Odebrecht, cabe señalar que esta constructora brasileña ha presentado la demanda como Olilux, empresa controlada por el holding de Odebrecht, y radica en Luxemburgo. Dado que Brasil no pertenece al CIADI, entonces Olix, a través de su subsidiaria peruana, posee y controla que el 51,64% del gasoducto surperuano, por lo que, invocando al convenio entre Perú y la Unión Europea, Belgos, Luxemburgo, sobre promoción y protección recíproca de inversiones suscrito con Bélgica y Luxemburgo. Eh, bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Jan. ¿Cómo están, profesor, compañeros? Ya para cerrar esta parte de la exposición, les podemos comentar que la empresa alega como presuntas faltas al referido tratado bilateral del gobierno peruano que no cumplió el procedimiento a seguir para la subasta de las concesiones. Esto está establecido en el artículo 20, inciso 4 del contrato,
según el cual el gobierno está obligado, en primer lugar, a nombrar una persona que actúe como auditor para supervisar la gestión de las concesiones, hasta que se realice la transferencia a su nuevo concesionario. En segundo lugar, al subastar la concesión dentro de un año de la terminación del contrato, esto sería hasta el 24 de enero del 2018. Y de acuerdo a lo expuesto por el CIAR Global, la revista jurídica de arbitraje, la resolución del contrato de concesión del proyecto por parte del Estado peruano se debió a la imposibilidad de que el consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por Odebrecht, el cual tenía el 55% del proyecto, y las empresas Enagas y Graña Montero, quienes precisan el 25 y 20% respectivamente, lograrían el financiamiento requerido dentro del plazo previsto para la concesión, luego de que incluso se generaron dos prórrogas. Según es cierto, Odebrecht ha cuestionado la emisión del decreto de urgencia 032 del 2017, que suspendió el derecho a las empresas condenadas por corrupción a transferir su capital al extranjero. Es pertinente aclarar que la cláusula resolutoria contemplada en el artículo 1430 del Código Civil permite que un contrato pueda ser resuelto sin la necesidad de recurrir a la vía judicial, pues ya prevé una estipulación que autoriza a la parte contratante para ello. Por otra parte, también existen otras causales, como aquella relacionada con la falsedad en las declaraciones y garantías efectuadas por el consorcio, cual en la práctica funciona como una cláusula anticorrupción, lo cual funciona como un compromiso ante las partes de que durante la vigencia del contrato ninguna de las dos llevará a cabo prácticas relacionadas con sobornos, extorsiones, lavado de activos, tráfico de influencias, etc. Esto ha generado un debate en torno a si sería posible alegar la cláusula anticorrupción para defenderse ante la CIADI, considerando que el Estado ya previamente habría recurrido a otra cláusula para resolver el contrato. También se destaca que la información disponible, el arbitraje iniciado por Odebrecht, se habría planteado en base al tratado entre el Perú y Luxemburgo, no en base al contrato. Además, Perú resolvió el contrato indicando que Odebrecht no alcanzó el cierre financiero y no aplicó las cláusulas anticorrupción. El Estado peruano presenta su defensa sosteniendo que los cambios regulatorios y decisiones gubernamentales fueron legítimos y no constituyeron violaciones de tratados de inversión. Prestaron evidencias de que los cambios eran necesarios debido a circunstancias económicas o políticas. Sin embargo, no todo es negativo para el Estado peruano, pues tras la demanda de Odebrecht se precisó señalar que nuestro país ya ha sido llevado al CIADI en 17 ocasiones, pero ha logrado ganar la mayoría de los casos, específicamente 14 de estos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, de todas las demandas interpuestas de casi 50.000 millones de dólares demandados, el Perú solo ha tenido que desembolsar 43 millones en este sentido. El MEF señaló que existen buenos antecedentes de demandas que el Perú haya afrontado al CIADI. Como podrá ver, profesor, hemos realizado una investigación a profundidad de este caso y confiamos en la justicia peruana y en el CIADI que nos va a dar el beneficio y vamos a poder ganar esta demanda. Sin más que adicionar, nos despedimos, profesor, y le damos las gracias a usted y a los alumnos por habernos dado su tiempo. Muchas gracias.